que le dije, no voy a ir más, soy católica. Entonces me dijo, no, 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 tienes que venir porque claro, es que tú tienes un espíritu, no sé qué, no sé cuánto. Y yo llevaba ya unos días rezando el rosario. Y recuerdo que sí que es verdad que yo cuando rezaba el rosario todo el cuerpo me dolía muchísimo, pero cuanto más me dolía, yo más rezaba, más rezaba, más rezaba. Yo pensaba, pues será como una purificación o algo así, no sé. Yo me sentía dolorida al rezar el rosario, hasta que llegó un punto que dejó de dolerme el cuerpo y ya pude rezar con normalidad, ¿no? Pues cuando yo les dije esto, se enfadó tanto y me dijo, recuerdo sus palabras fueron, llama al exorcista y dile qué es lo que has estado practicando, dile que has estado haciendo ouija, y ya verás cómo te dice que tienes algo. Y yo le dije, mira, tú dices que tu religión es de la católica, ¿verdad? Y dice, claro, dice, sí, sí, nosotros venimos de la católica. Digo, pues si viene de la católica, conocerás el rosario, ¿no? Y dice, sí, sí, claro que lo conozco. Digo, bueno, le dije, así que es gratis y es la arma más poderosa. Digo, no necesito pagar 500 euros para quitarme un demonio. Si lo tengo, no te preocupes. Digo, no te preocupes que ya saldrá. Digo, además, yo te digo otra cosa. Digo, mi mismo exorcista, porque no era el exorcista, era un fraile que había sido exorcista en otra diócesis. Ah, Digo, pero bueno, le dije exorcista porque me equivoqué, la verdad. Digo, mi sacerdote exorcista es el que me ha dicho que te bloquee en WhatsApp y que no hable más contigo. Digo, pero por respeto, porque eres una persona mayor, no te voy a bloquear. Pero el que tú me dices que le diga, ¿no? Para que me devuelva a ti, ¿no? Pues me está diciendo que te bloquee, que no hable más contigo, porque lo tuyo no es de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, se ofendió, se enfadó y ya nunca más supe de esta gente. Ya no más. Ya gloria a está. Dios. Ahí acabó. Ya ahí acabó. Y ahí ya empezó pues mi camino en la fe católica y ya está. Así empezó. Mi canal surgió porque cuando tuve mi conversión, yo los primeros meses de la conversión no recuerdo las cosas porque ya te digo que estaba en una especie de estado de shock, pero yo no sé cómo fue, porque no lo recuerdo, no sé qué pasó. En mis manos cayó el hombre, el Evangelio como me ha sido revelado, el hombre Dios, ¿no? Poemas del hombre Dios. Y no sé cómo fue. Es que no te sé decir exactamente cómo fue, pero o sea, fíjate cómo puede ser que una persona que acaba de convertirse de repente le caiga en las manos ese pedazo de libro que es de un nivel un poquito ya potente ¿no? Hay que conocer, ¿no? Hay que conocer. Claro. Bueno, pues yo acabé, no sé cómo, sí, ahora me he acordado, perdón, perdón, perdón. Esto es un lapsus que he tenido y ahora me he acordado. Como yo había hecho Ouija en los primeros meses, lo que no sé cómo llegué a la página web, eso sí que te lo digo. En los primeros meses yo me hartaba, yo era como, pues como nuestros seguidores. Me pasaba horas y horas y horas consumiendo vídeos de YouTube, ¿eh? Y era una suscriptora de todos los canales, y venga, y este, aquel y tal, y los veía todos los vídeos. Ahora no tengo tiempo, pero antes yo era como ellos, ¿no? O sea, iba viendo me encantaba, me pasaba horas. Rezaba el rosario allí en línea. Bueno, todo lo que podía estaba yo feliz de la vida, pues estaba en el paro. Entonces tenía mucho tiempo. Bueno, total. Y entonces, bueno, de repente empecé a buscar cosas de exorcismos y tal, porque yo tenía este miedo, este run run de aquella idea, ¿no? Y entonces fui a parar con el padre Fortea, que lo conocía porque había visto un documento de él en la tele, es bastante conocido, y dio una charla. Y en esta charla, en España, no sé qué ciudad, habló de María Valtorta. Dijo, recomiendo encarecidamente, algo así, que leáis a María Valtorta. Dice, si no queréis creer en estas revelaciones, no las creáis, pero leedlo porque os va a hacer mucho bien. Y a mí ese nombre se me quedó como a fuego en la cabeza, María Valtorta, y lo apunté. Y entonces cuando acabó la charla, busqué. Y cuando busqué, encontré. Y cuando yo empecé a leer, me derrumbé. Y como me derrumbé de felicidad, sentí como una especie de, bueno, toqué el cielo con aquello. Recuerdo que era, lo primero que leí de esta obra fue la descripción de Santa Ana y San Joaquín, como la madre de la Virgen deseaba ser madre, etcétera. Pero fíjate que no hablan de Dios, todavía no hablan de Jesús, pero yo ya sentí que aquello era de Dios, sabía que aquello, aquí Dios me está hablando. Y recuerdo que paré el libro y empecé a llorar. Y ahí empezó
un sentimiento de decir, Señor, yo decía, Señor, esto hay que gritarlo al mundo, esto hay que gritarlo, hay que abrir el balcón y gritar, tenéis que leer a María Valtorta. Porque claro, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Quién me va a escuchar? Decir, cállate vecina, ¿no? O sea, pesada. Entonces yo quería leerle, leerlo al mundo, darlo a conocer, ¿no? Y yo decía, Señor, esto hay que gritarlo, hay que gritarlo. Decía, si yo pudiera decir a la gente, yo tenía mi canal de YouTube, de la moda, hay una línea muerta ahí, una línea de 0 visualizaciones durante meses y meses y meses y meses. Y entonces un día una vecina del pueblo le hablé de esta obra, ay, María Valtorta y tal, y me dijo, ay, sí, yo estoy leyendo de un fraile que ha escrito un libro y habla de María Valtorta. Y me dice, ¿por qué no lo lees en el canal, el libro? Y yo hice así, bueno, yo soy muy escéptica en todas estas ideas, ¿no? Así locas, y yo dije, el libro, ¿quién le va a interesar el libro? O sea, a mí me interesa, pero ¿a quién le va, a quién le va a interesar? Y más que yo lo lea, digo, anda, ya voy a leerlo. Pero dije, bueno, digo, voy a mirar, a ver si está la biografía de María Valtorta. Y vi que no había ninguna. Digo, bueno, pues voy a subir la biografía de María Valtorta. Y subí la portada con este cuadro que había hecho. Y nada, subí la biografía. Entonces, a cabo de un día, pues se suscribían mis amigas, ¿no? Como por piedad, ¿no? Eran me ha apuntado, ¿cómo se llama tu canal? Y me lo decían, entonces, ya me he apuntado, entonces tenía 3, 4, 5, ¿no? Y 6, 7, y nada. Y entonces alguna persona de repente un día pues tenía un suscriptor, uno, tenía 2 visualizaciones. Porque yo pensaba era la mía y la de mi amiga, ¿no? Y iba subiendo así, poco a poco, muy poco a poco. Pero de repente, y yo iba trabajando, encontré otra vez trabajo, y subía un vídeo semanal, ¿no? Y ya una vez ya empecé a sentir que había algo dentro que me decía cada día, lee cada día, cada día. Entonces ahí ya empecé como a subir, ¿no? O sea, empecé como el canal empezó A a crecer, despuntar, sí. a despuntar, la gente lo ama, ama la obra de María Valtorta, es una maravilla. Y yo siempre digo, o sea, si no quieres creer, no pasa nada, tú léelo y te cambia la vida. La verdad es que sí. Yo pedí una sanación, un milagro a María Valtorta de la sanación de la vista de una de mis amigas y el médico le dijo de esta sanación de la vista total el mismo día que cumplimos los 50.000 suscriptores. Mm, Entonces, bueno, muy contenta, muy feliz, ¿no? qué Entonces, bueno. bueno, nada, muy contenta. Te quería comentar una última cosa A ver, antes de terminar con esto, que no se os olvide. En este caminar en la fe católica, como te he comentado al principio, porque esto creo que también es interesante, ¿no? Como te he comentado al principio, he participado, he estado un tiempo ayudando en las oraciones al exorcista de la diócesis de Barcelona con un equipo de oradores. Sí, hemos estado 1 año y medio, 2, quizás bastantes veces, ¿no? Con bastantes personas que han necesitado ayuda. Y te puedo decir que, no sé, el 80-90% de las personas que han venido ha sido por causa de estas prácticas de estas religiones, de, de practicar magias, santería, y todas estas personas que venían de estas prácticas. A veces lo hacen sin conocimiento, se meten con toda la buena fe para hacer un bien o hacer un bien a alguien o hacerse un bien a sí mismo. Y no digo todos, porque fíjate que yo, por ejemplo, las he practicado de todos los colores, que a mí esto el exorcista me lo decía, tú has tenido una suerte porque tú lo has hecho todo, hasta, o sea, todo, y no te ha pasado nada. Y sin embargo, hay personas que solamente con asistir a una sesión de Ouija o una sesión de santería o alguna cosa de estas, pues tienen problemas de índole espiritual, ¿no? en el último video que platiqué con Anita Conti, que hace ayuda a los exorcistas igual y asiste a hacer la oración, ella platica cuando le llevan a una persona posesa o que se sospecha que tiene algo, cuando ella platica con los papás o con las personas cuando ellos son adultas, les dice, ¿tú has hecho algo de Ouija? ¿Tú has hecho algo de esto? ¿Tú has Sí, hecho brujería? sí, ¿Algo de ocultismo? Ella lo menciona en el video y tú lo vuelves a repetir. O sea que todo sí. eso es abrir una puerta al mal impresionante y no solo a ti, sino a los tuyos, a tu casa. Y a los tuyos, Y exacto. Porque puede ser que a ti no te haga daño, pero que esté haciendo daño a un familiar tuyo, familiar o algún ser querido tuyo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser que cuando tú haces Ouija, Wicca o cualquier cosa de estas te pase, pero la posibilidad está ahí siempre.
Y a mí ya te digo, a mí no me ha pasado, no me ha sucedido, Gracias a pero Dios. también te digo, gracias a Dios, pero también te digo que era curioso también que cuando yo rezaba el rosario a mí me doliera el cuerpo de esa manera, que parecía que cogía como fiebre, yo tenía un dolor en el cuerpo que parecía que me estaban pegando. Parecía que me estaban pegando como desde dentro, me quemaba el cuerpo, era como si tuviera fiebre. No tenía fiebre, yo realmente no tenía temperatura elevada ni nada, pero ¿sabes los síntomas de fiebre? Que te encuentras como que te duele todo el cuerpo y cuando cesaba de rezar no me dolía y cuando volvía a rezar me dolía. Entonces eso también era un poco raro, ¿no? Es decir, que al final también hay diferentes grados, ¿no? De posesiones, digamos, a lo Claro. mejor yo lo que tenía era más molestia, ¿no? Espiritual, más externa, pero no tenía realmente una posesión, ¿no? Pero luego hay personas que sí que padecen posesión demoníaca y hay gente que ni lo sabe, ¿eh? Gente que Sí. está poseída y no sabe que están poseídos, ¿eh? Por el demonio. Una de las prácticas que había hecho, fíjate que esta es muy fuerte también, había hecho regresión, había practicado regresión. Es una especie de hipnosis en donde te hacen hablar de tus vidas anteriores, ¿no? Pues había practicado esto también con una mujer y bueno, varias veces. Pues en una de estas sesiones me dijo la mujer que yo había hecho en otra vida, mi anterior, y esto también es importante, en mi vida, me refiero a mi vida espiritual, me dijo que yo en otra vida anterior yo había hecho un pacto con el demonio, ¿no? Y que yo había sido una bruja, que yo había hecho mucho daño y que yo había hecho un pacto, etcétera, en otra vida, ¿eh? Y que por eso en esta vida estaba pagando estas consecuencias, etcétera, ¿no? Eh, bueno, ahí pasaron cosas extrañas, sí, muy extrañas. Sí que puede ser que yo me rondaran espíritus. Sí que es verdad, prefiero no hablar del tema porque es bastante personal, pero sí que fue como muy extraño toda aquella sesión. Y cuando salí de allí, no me gustó. La sensación que tuve fue como muy de rechazo total, ¿no? Y Claro. entonces recuerdo que cuando, claro, porque puede ser, no, o sea, en las otras vidas no creo, ¿no? Pero puede ser que tengas algo ahí pegado a ti, ¿no? En realidad es que yo sentía que algo no iba bien, en verdad. Sí que es verdad que había algo como que no iba bien, en verdad no funcionaba, ¿no? Nada en mi vida. Era todo como muy cafre todo, ¿no? Y hasta que me convertí, hasta que ya entré en la fe y ahí se acabó todo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Llegué a mi casa con la noticia que me daba esta señora de que yo había sido bruja, que no sé qué, todo esto de rollo que me contó, llegué a mi casa súper abatida, frustradísima y muy triste, ¿no? Y ella me había dicho que yo había hecho un pacto con Satanás en otra vida, ¿no? Pero que yo había hecho este pacto. Bueno, pues yo recuerdo que llegué a mi casa y lo que dije en voz alta, que esto es importante, que la gente lo sepa, esto que voy a decir es muy importante, es que cuando yo llegué a mi casa dije en voz alta, sin saberlo, dije, si yo he hecho un pacto con Satanás, aquí y ahora lo rompo y mi pacto lo hago con Dios. Yo recuerdo, así, lo dije rotundo, dije, si yo he hecho, lo rompo ahora mismo y hago un pacto con Dios. Y recuerdo que estaba todo el cielo nublado, así oscuro, ¿se ha caído algo? ¿Te oyó algo? Sí. Pues no se ha caído nada, pero se ha oído un golpe. Sí, se oyó un golpe. Sí, pero es que Fíjate, no ha habido cuando nada que estabas sea. diciendo eso, ahorita que acabas de decir eso, ¿alguien te dijo que lo hicieras en su momento? Porque esta Anita Conti, en el video anterior, aquí en este canal, dice que cuando sondea a la gente y platica con ellos si hizo algo de ocultismo, alguien que se sospecha que está poseso, y luego les dice, ah, bueno, vayas a confesar y luego tiene que rechazar todo lo que se hizo. Entonces, ahorita que me dices tú que lo rechazaste por iniciativa propia o cerrar Sí, todo, me sorprende. O sea, sí, no me lo había te ha dicho nadie. llevado de la mano, Dios te ha llevado de la mano, Sí, totalmente. totalmente. No me lo dijo nadie. Lo hice yo espontáneamente en la habitación. Recuerdo que estaba sentada mirando hacia los pies de la cama, llorando, desconsolada, pensando que si eso era verdad era una tragedia, ¿no? Porque hacer un pacto con el demonio era como decir, pero ¿qué me estás contando? Entonces, claro, yo lloraba muy eh, como angustiada, ¿no? Decir, ostras, ¿qué es esto? Entonces dije, bueno, pues si yo he hecho esto, aquí y ahora lo rompo y yo mi pacto lo hago con Dios. Y recuerdo que dije Dios y dije amor, que Dios es amor. Y entonces recuerdo que me puse de lado y a mi izquierda tenía una ventana, una cristalera muy grande que daba a un balcón y el cielo estaba como nublado, ¿no? Y recuerdo que me puse de lado, me acurruqué así como en posición fetal, porque yo estaba con una depresión tremenda y empecé a llorar, a llorar, a llorar.
Y entonces el cielo en ese momento fue casual, pero yo me sentí muy bien, porque de repente las nubes se esfumaron todas y entonces entró una luz muy potente en mi cabeza, o sea, en toda lo que es mi cuerpo. Y me entró los rayos directos en mi habitación. Y yo sentí pues como que era escuchada, ¿no? Como si aquello hubiera sido algo que el cielo se había abierto casi, ¿no? Como para escucharme, ¿no? Yo había hecho un pacto con Dios y el cielo como que se abrió y como si Dios mirara, ¿no? Diciendo, ¿me has llamado? ¿Sabes? Era como una sensación de que el cielo realmente pues, se había abierto para escucharme, ¿no? Eso fue lo que yo sentí. Yo sentí que igualmente Dios me escucha, estaba ahí y que yo, mi pacto era con Él, es verdad, pero siempre tenía esa cosita con Dios, ese amor hacia Dios, ¿no? Y bueno, y así fue, así, esas cosas, eso fue eso fue de lo antes, meses antes de empezar a practicar la umbanda y todo aquello. Y luego ahí empecé a practicar la umbanda y luego ya fue pasando las otras cosas que cuento en mi vídeo de mi conversión, la de cuando quise negar a Dios, todas aquellas cosas fueron correlativas. Ahí ya podríamos enlazar mi historia con la de la conversión, ¿no? Sí, Pero fue así, sí, fue increíble. Entonces yo lo que quiero decir con esto, que es importante, Jorge, es que si tú has hecho un pacto con Satanás, que lo has hecho de verdad, que hay gente que lo hace, que están locos, bueno, yo lo veo una locura, cada uno que haga lo que quiera, pero lo veo muy atrevido, da lo mismo, es decir, no es que esté todo perdido, no, porque cualquier pacto con Dios borra cualquier otro pacto porque es inferior. Es decir, cualquier pacto con Dios, si tú te arrepientes de haber hecho un pacto, pedirle algo a Satanás a cambio de o algo sea, siempre puedes romperlo, pero solamente puedes romperlo con esto, con Dios. Es decir, no claro. puedes romper un pacto con una entidad para hacerla con otra. No, eso no funciona porque al final es el mismo, diferentes perros, o sea, diferentes perros con el mismo collar, lo mismo, no va a hacer efecto, pero sí Dios sí que está por encima de. Entonces, cualquier pacto que una persona pueda hacer, está Internet lleno de brujos y brujas que se han arrepentido y que han dejado de practicar estas historias y ha sido solamente por Dios, gracias, porque Dios ha acudido a esa transformación, pero solo así, solo Dios rompe ese pacto. Y yo ese día pues lo rompí. El engaño es que cuando tú haces un pacto ya no lo puedes romper. Ese es el engaño. Exacto. Y cuando uno está equivocado pensando que es así, pues él tiene potestad en ti, él tiene el dominio de ti, pero no es Mm, así porque tú no puedes negociar tu alma, el alma no es tuya, es de Dios. no, sí, Yo sí, creo que ahí también es importante que la gente se acerque exacto, sí. a solicitar ayuda con un párroco, con un asesor espiritual y Sí. iniciar. ¿Y qué tal? Me sorprende mucho que pasaste todo este camino, varios años, y en mi cabeza y en mi alma retumba la palabra, que no te manchaste, porque Dios a lo mejor te llevaba de la mano para que llegara a esto final que es tu canal, puede ser, puede ser. Dios tenía otros planes, ¿no? Otros planes. Sí, El plan de Dios siempre es mejor que cualquier otra cosa que tú puedas llegar a imaginar. No quiero decir con esto que una persona que haya sido poseída, o sea, claro, la posesión es algo trágico, ¿no? Es algo triste, es doloroso, ¿no? Pero también en esto tenemos que decir también que solo Dios sabe, ¿no? O sea, al final los juicios, hasta por algo que aparentemente es una desgracia, pues Dios se sirve de la desgracia para hacer un bien mayor. Por lo claro, tanto, hay una frase que me gusta decir siempre, que cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. O sea, que al final hasta una posesión o una vejación o algo así es para gloria de Dios, o sea, claro, va a ser claro, para gloria de Dios. Nunca claro. va a haber nada que sea un cabo suelto para Dios, nunca. Entonces, el camino que cada uno lleva, es decir, a mí no me ha tocado vivir esto, pero he vivido otras experiencias que son dolorosas por otra vía, ¿no? Todos tenemos al final una cruz o varias cruces, ¿no? Bueno, a mí no me ha tocado vivir esto, pero he vivido otras cosas, que decir que al final, quién sabe, ¿no? O sea, no hay que meterse en estos temas, esos berenjenales no hay que meterse, porque al final también es verdad que si tú te metes y te pasa, pues bueno, Dios dice, hija, es que te has metido, pues no, tú quieres, pues adelante, el libre albedrío siempre lo tenemos, ¿no? De practicar todo esto, ¿no? Pero Claro. que es un peligro, sí.
y que por más que nos digan, y esto nos lo dicen, siempre te lo dirán, no, no pasa nada, haces la ouija, así, 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 esto se cierra, no pasa nada, mentira. Que si haces un banda, quimbanda, palo, tal, lo que sea, no, no pasa nada, no viene ningún egún porque todo está controlado, el baile, mentira, mentira. Porque al final tú eres un ser corpóreo y tú el mundo espiritual no lo ves. No lo ves, o sea, por más que digas, es que no lo ves. Entonces, ¿tú qué puedes decir que aquello no es un espíritu maligno, un demonio? ¿Tú qué sabes? Dices que sí, pero ¿quién te lo corrobora esto a ti? Entonces, ellos te hacen creer que no pasa nada, que estás en un lugar seguro, pero eso no es verdad. No es verdad, porque tú eres físico, tú no, el mundo espiritual no lo puedes ver. No puedes ver las consecuencias de. Entonces, claro, mejor no meterse, mejor, bueno, encarecidamente le digo a la gente, no os metáis en estas prácticas, no os metáis en estas prácticas, de verdad, Claro. porque es muy peligroso, muy peligroso. Te puede Ah, costar el alma, directamente, el alma.